Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Teoría en Pocos Minutos. Estamos aquí con un gran personaje de España, con José Manuel Rodríguez Pardo. Estudió licenciatura en Filosofía por la Universidad Oviedo y bueno, terminó a partir de un proceso hasta su doctorado también por la Universidad Oviedo. ¿Cómo te encuentras? Porque hoy vamos a hablar de una revista que está teniendo bastante impacto, que hay colaboradores que yo conozco que tienen mucho portento, que tienen mucha capacidad, sobre todo de redacción a partir del materialismo filosófico. ¿Cómo te encuentras? Y si pudieras también hablarnos un poquito de la revista Metabasis y cómo surge, cuál es la intención. Sí, bueno, buenas tardes en primer lugar, Alejandro. Bueno, pues la verdad que me veo un poco abrumado por lo del impacto de la revista, aunque sí que es verdad que ha tenido un éxito que yo no esperaba. Éxito, digamos, entre comillas, sobre todo por la influencia y por el número de colaboradores que se han sumado, ¿no? Excelente. Sí, realmente la revista Metábasis, pues es un proyecto que yo ya tenía en mente de hacía ya unos cuantos años, Sí, sobre todo porque yo consideraba que había un hueco que se podía llenar en lo que es el materialismo filosófico, en el sistema que acuñó Gustavo Bueno, sí, y fue una idea que sobre todo surgió pues a raíz de su fallecimiento, ¿no? Que realmente pues había un hueco, que evidentemente pues la fundación que lleva su nombre pues estaba realizando publicaciones y eventos que todo el mundo conoce, sí, pero que se podía ir más allá. Había muchas cosas inéditas que aún no han salido de Bueno, no solamente pues textos de su propio puño y letra, sino incluso pues anotaciones de otras personas. No olvidemos pues que hay casos muy notorios de la obra de grandes filósofos que no es directamente suya, sino que son anotaciones, no solo de los propios autores, sino de alumnos suyos. claro. Recordemos la obra de Aristóteles, Ajá, que lo que nos ha llegado pues son anotaciones que no estaban pensadas para su publicación. Recordemos las últimas obras de Hegel, sus lecciones en la Universidad de Berlín sobre estética, filosofía de la religión, filosofía de la historia, que son apuntes recopilados de sus alumnos. Y entonces, sobre todo a raíz de una entrevista que se recuperó justo pues a los pocos días de fallecer Bueno, dentro de ujú, la vorágine, de todo lo que supuso el fallecimiento de un filósofo tan importante, pues un periodista, Javier Neira, recopiló en el diario Betense de la Nueva España, recuperó una entrevista de 10 años atrás, donde el propio Bueno decía que él ya se veía un poco desbordado, que seguramente no podría terminar muchos temas y entonces que quedaba pues en manos de cualquiera que tuviera la suficiente capacidad pues el poder seguir desarrollando, ¿no? Entonces de ahí surgió la idea de la revista Metábasis, que además Metábasis pues quiere decir pues más allá del género, más sí, allá de la claro, serie. sí, Entonces pues la idea que surgió pues el 1 de septiembre de 2018 con el número 1 justo pues en la fecha del aniversario de Bueno, pues era continuar pues más allá del propio Bueno pues el sistema, ¿no? Y trabajar pues más allá, desarrollar temas que quedaron inconclusos y pues llevamos poco más de un año, 5 números ya de bagaje y como digo pues éxito entre comillas porque se han incorporado pues muchos autores, ¿no? Yo he contado ahora mismo, si no me equivoco, unos 13 autores ya. Y de hecho, wow, pues los bastante últimos interesante. números, 13 autores diferentes. Sí, sí, Hay sí, que, hay que señalar pues que en el número 1 pues solo había 3 autores, contándome a mí mismo. sí, Otro era pues, Felipe Jiménez, que es profesor de secundaria también, ajá, Madrid, y luego otro, Pablo Anzaldi, que es profesor universitario en la Universidad Católica de Buenos Aires. ah, ok, Y así excelente. empezó, con 3 autores, y bueno, pues la cosa ha ido creciendo en poco tiempo. Y la Mm, verdad, pues lo más importante, yo creo, es que se han incorporado, pues, mira, concretamente, tengo aquí el listado de autores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, sí, 13 autores diferentes. tres autores, De muchos sitios, no solo de España, de Argentina, de México también hay algunos autores. En Estados excelente. Unidos ya tenemos gente de muchos lugares, ¿no? O sea que en ese sentido, por eso, pues
pues el proyecto que empezaba de cero, pues sí ha supuesto pues un cierto éxito, ¿no? Porque además es una revista, digamos, pues casi como si fuera en papel, en PDF, con un formato pues muy sencillo. Muy bien. Y bueno, pues es una sorpresa para mí, vamos. Aparte, pues ya hemos ido haciendo otras actividades, conferencias. En febrero pues celebramos un congreso también dedicado pues al tema de la literatura, el campo de la literatura. Tuvimos ahí pues a alguien que ya pues unos meses antes escribió un artículo que ha tenido mucho impacto, como Ekaiz Ruiz de Vergara, haciendo pues la crítica de la razón literaria de Jesús González Maestro. Bien. Un artículo de 111 páginas que yo recomiendo la lectura, aunque creo que no hace falta que lo recomiende porque según el conteo que yo tengo, pues se ha descargado el archivo pues unas 2.500 veces o más. Es bastante, ¿eh? O sea, que es mucho. O sea, hay que tener en cuenta que no es solamente lecturas, sino que es descargas. O sea, gente Exacto. que lo ha descargado para poder leer tranquilamente, seguramente para imprimirlo en muchos casos, con lo cual pues se demuestra que hay un interés. O sea, no solamente pues han pasado por la página 5 minutos, sino que no, eso es importante, ¿no? Porque hoy día pues casi en lo digital pues lo que funciona es pues lo visual, ¿no? Lo audiovisual. Sí, sí, claro. Prácticamente es lo que anega todo, no solo conferencias, charlas como esta, sino ya casi pues parece que son los contenidos mayoritarios. Y luego pues eso yo creo que tiene una incidencia relativamente ficticia, porque yo qué sé, pues si tú ves un video pues de un cantante que dura 5 minutos, pues más o menos supones que los que lo han visto, los que figuran ahí como visualizaciones, pues es un indicativo real de que se lo han visto. Sí. Pero una conferencia de hora y media, pues eso ya no es tan real, porque de todos los que han entrado ahí, ¿cuántos han visto la conferencia completa? Pues Sí. seguramente muy pocos. Es que yo creo que más de 5 o 10 minutos nadie se queda a ver un video, ¿no? Yo creo que más allá de eso es muy difícil, ¿no? Por eso yo creo que la revista pues está teniendo un impacto grande, teniendo en cuenta pues el empezar de cero y sobre todo el ver la cantidad de gente que se está sumando y que yo espero que se siga sumando, ¿no? en el futuro. Eso está increíble, ¿eh? José Manuel, bastante interesante. Como te comentaba fuera del aire, yo también tengo una revista. Desafortunadamente todavía no llego a los planos jurídicos, pero algo que a mí me ha costado, y no sé si te ha pasado y quisiera preguntarte, algo que a mí Sí, me ha pasado es que hay gente que comienza, pero de pronto, no sé, como que pierde el interés de seguir publicando, como que pierde quizás las ganas, la pasión. Y yo he visto algo muy característico de las personas que siguen el MF, el materialismo sí, filosófico, que es precisamente una dedicación pulcra a esto. O sea, son personas que hacen un estilo de vida de esto y a mí me parece muy ejemplar, a diferencia de otros campos, otras disciplinas o otras áreas, ¿no? Yo te preguntaría lo siguiente, estas personas que colaboran contigo, eh, ¿cómo fue que llegan a ti? ¿Tú los invitas? Y si consideras de estas personas, pues, precisamente eso, una disciplina pulcra dentro del campo de lo intelectual. Y también, por supuesto, me gustaría preguntar si estas personas tienen una orientación que he visto muchas veces que utilizan el sistema filosófico de Bueno para desarrollarlo en campos como la música, las matemáticas. Me gustaría también preguntarte eso, si es que estas personas tienen por allí a lo mejor un campo, un área en la cual se desempeñan mejor. He visto algunas publicaciones sobre política, más que nada porque de hecho un contacto que tenemos en común que sería José Manuel también, Guirado Piñero, pues le sí. gusta mucho hablar de esto de política, ¿no? Entonces, esa sería la pregunta, qué tan disciplinados o qué tan difícil fue encontrar personas disciplinadas, constantes y pues cuáles son sus campos de acción principales. Hombre, la verdad, pues el hecho de encontrar o no, pues es relativo, ¿no? Porque mucha gente se puso en contacto conmigo a raíz de la revista y se interesó en publicar. Aplaudieron pues mi iniciativa Genial. y bueno, el caso que me citas de este José Manuel Guirado, que es además estudiante de filología, de Uh -huh. literatura, filología hispánica, o sea que él no se dedica a la política, sino que ha sido
digamos, una devoción posterior, pues es el caso sí. de alguien que se interesó por la revista, estaba invitando a gente para hacer charlas y bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Hay otros casos donde yo sí indagué, pues el caso de Cáiz, por ejemplo, pues sí, yo le pregunté si estaría dispuesto pues a publicar la crítica que le hizo a Jesús González Maestro en uno de Sí, sus sí. eventos en la Sociedad Cervantina y él accedió. Yo, yo no tenía la certeza de que fuera a publicarlo, ¿no? Yo le pregunté y me dijo que sí. Yo no le conocía personalmente, no le conocí en persona hasta febrero, pero luego, pues sí, efectivamente cumplió y de una manera que yo no esperaba, ¿no? Entonces, realmente, pues siempre se podrá decir, pues hasta que mientras no haya otras cosas, yo qué sé, pues antes existía la figura de la fundación y de todo lo que se hace alrededor. Tenemos la revista del Basilisco, el Catoblepas, y evidentemente fuera de eso, pues se podía decir, pues no hay nada más. Pero lo cierto es que desde 2018 sí lo hay. Hemos hecho un proyecto y en el momento en eso que está visible, pues ahí está el hecho, ¿no? De que la gente se empieza a sumar. O sea, que no es un proyecto de una persona solo, pues puede empezar siendo uno y se suman muchos, ¿no? Y además no se suman pues como si fuera un grupo homogéneo que tenga que estar ahí por obligación, sino que es gente que publica. Bueno, pues si no publican más, pues ya no pasa Claro. nada. Otros se van sumando. O sea, que realmente es un proyecto vivo y que no necesita de nadie en concreto, pero incluso pues yo te puedo decir que llevamos ya 5 números, un poco más de un año. Yo no tenía una expectativa de más de un número por año, pero pues, como la gente ha seguido publicando y haciendo cosas, pues la cosa sigue fluyendo. Claro, De hecho, claro. el año pasado, bueno, el 2018 se publicó un número de nada más, empezamos en septiembre, en 2019 3 números y en este 2020 pues también tenemos previsto sacar otros 3. Sacamos el número 5 en marzo, dedicado sobre todo pues, a temas de geopolítica. En este próximo mes de junio aproximadamente pues saldrá el número 6 con algunas de las ponencias del Congreso. Y en el número 7, pues a final de año, pues tenemos previsto, pues bueno, completar algunas cosas que se dejaron del número 3 del año pasado. Sí. Sobre todo, pues relativos a la noseología materialista. Y realmente, pues para mí hubiera sido el número 3 de la revista en mis Claro. planteamientos, pero ya es el número Sí. 7. O sea que eso es una prueba, ya te digo, de cómo avanza el proyecto. Wow, no, pues la verdad es que va muy bien por lo que veo. Yo quisiera compartirte una experiencia para después hacerte una pregunta sobre la situación social del materialismo filosófico en España, sobre todo, ¿sí? Sí, Porque yo me llevo una sorpresa, ¿eh? Me llevo una sorpresa, a continuación te explico. Yo comienzo a divulgar hace ya 4 años en internet lo que es psicología, filosofía y ciencia. sí, Después me surge un amigo que me dice, oye, ¿conoce a Gustavo Bueno de España? Y honestamente, desde la ignorancia, pues dije, ¿quién es Gustavo Bueno de España? No, o sea, no sé, ¿no? Dije, bueno, veré alguna conferencia, algún video. Después, también me recomiendan seguir a Castro, ¿no? Ernesto Castro, este youtuber pop que ha hecho críticas en espacios públicos sobre los seguidores y discípulos de Bueno. Y es entonces cuando yo digo, ah, caray, significa que hay de alguna otra forma, pues, una escuela y hay también seguidores que dedican, si se quiere, su carrera intelectual al materialismo filosófico. Y digo, wow, significa que en España pues hay algo por ahí del materialismo filosófico. Yo lo que descubrí, y quisiera después traspolarlo al caso de España, fue lo siguiente. Yo me formo en psicología en México. Acá en México es como, ¿cómo te explico? Al menos desde mi radio que yo conozco, a mí me gusta el psicoanálisis, ¿no? Yo me formo en psicoanálisis de forma autodidacta, sobre sí, todo. Y acá en México es como una formación, vaya, más o menos homogénea, por decirlo así. Pero sí, después conozco a la gente de Argentina y de ahí ya voy a España, ¿eh? A la gente de Argentina conozco y hay toda una serie de disidencias, incluso del ponente más fuerte del psicoanálisis actualmente, que será Lacan. Eso me pasó con Bueno. Yo de ah, primero creí que había una forma de homogeneización, al menos a nivel total España, así lo pensé,
Y cuando me voy enterando y conociendo más amigos de allí, que tengo ya, afortunadamente, yo creo que un contacto de 100 personas aproximadamente de España, pues me doy cuenta precisamente que hay algunas disidencias eh, y que sí que hay un círculo de la Fundación Gustavo Bueno que puede considerarse, pues, de alguna otra forma el más indicado para hablar, si se quiere, del materialismo filosófico, porque precisamente viene de la Fundación. Yo te preguntaría lo siguiente. ¿Cómo consideras esta situación social del materialismo filosófico? El hecho de que, por ejemplo, me ha tocado también ver personas que sacan sus podcasts y que no necesariamente son ligados al materialismo filosófico, sino que ellos mismos dicen, es que yo ahí no encajo porque mi visión de bueno no es compartida. ¿Cómo Sí. consideras esta situación vaya, pues, ¿quién tiene el derecho a hablar de bueno y quién no lo tiene o quién lo está haciendo mal? No sé cómo consideras esta situación en España. Bueno, pues esto es como preguntarse quién tiene derecho a hablar de Kant o de Aristóteles. Pues todos y ninguno, ¿no? Pues evidentemente, pues el Bueno falleció, dejó sus obras. Por desgracia, no todas están disponibles para el gran público porque fueron publicadas en diversos momentos, en diversas editoriales, en diversos formatos. Y entonces, claro, no todo. Evidentemente, pues la Fundación Gustavo Bueno pues es la que tiene los derechos de sus obras, pero no todo está disponible. A lo mejor hay algunas obras de los últimos años que puedes encontrarlas en Iberlibro o en algún archivo digital, bueno, archivo no, en alguna tienda digital, por así decir, pero a precios prohibitivos, ¿no? Porque ya son obras que están descatalogadas, ¿no? Porque salieron en editoriales de prestigio, eso sí, pero digamos que su impacto duró unos meses y ya se sabe que las grandes editoriales necesitan vender y si Sí, ya no venden, pues descatalogan los libros, ¿no? Entonces, eso es lo que dificulta seguramente pues el conocimiento más exhaustivo de bueno de parte de gente pues que se está sumando, ¿no? Aparte pues del núcleo de la fundación, que lo forma gente que pues ha leído muchas cosas de bueno y han tenido acceso, llevan ya muchos años. De hecho, pues yo estuve mucho tiempo pues ahí trabajando cerca de la fundación, aunque consideré que la manera en la que se estaban haciendo las cosas pues no era la adecuada, ¿no? Incluso pues tomando algo que dijo Bueno poco antes de fallecer, bueno, dos cosas dijo antes de fallecer, bueno, unos meses antes. Una fue pues que la proliferación de videos y de contenidos audiovisuales pues que tenía que ser algo secundario, que lo importante era escribir libros y artículos y trabajar a nivel escrito, ¿no? uh-huh. Incluso, pues bueno, diría también que lo de los podcasts pues también es secundario, ¿no? Aunque no se refirió a ellos. Y otra cuestión es que Bueno dijo que en los últimos años que había dedicado mucho tiempo pues, a cuestiones políticas, sobre todo la crítica de la democracia, Uh-huh. y que había que meterse más a fondo con las cuestiones de las ciencias, ¿no? La Uh-huh. nociología, Uh-huh. que había quedado en un segundo plano y Uh-huh. que habría que meterse más en ello, ¿no? Y esas son dos ideas, pues, que también ayudaron a fundar la revista, ¿no? Porque la revista es una cosa sobria, como se puede ver, Sí, sencilla, el formato pues es de lo más sencillo que pueda haber. A veces pues puede haber algún video, pero es algo complementario, ¿no? Es algo que se puede grabar y ya está. Y luego, pues sobre todo, estamos dedicados no solo a temas políticos, sino a temas de nociología materialista, lo que llamaba bueno involucración entre categorías científicas, que es un tema muy interesante de la teoría del cierre categorial, el sí, problema de la finalidad en los organismos vivientes, pues que emparenta con cuestiones como si el aborto, ¿no? Si el sujeto que se produce en el momento de la concepción pues es el mismo que luego pues nace, ¿no? uh-huh. Que desde el punto de vista de las leyes de plazos del aborto no lo sería. Y sin embargo pues hay Claro. una continuidad, hay una finalidad que no es, digamos, propositiva, no es de un sujeto pensante, sino que es algo que está actuando ahí. El famoso COVID-19, Sí. cuando se dice, pues tengan cuidado ustedes, no salgan a la calle que está ahí al acecho. Pero el COVID-19 no es un sujeto que opere, Uh-huh. es una proteína, claro, como un corpúsculo, pero que no tiene voluntad. Claro, pero se dice, no, es que el virus, pues bueno, mientras tenga un huésped, pues sigue infectando y desarrollándose.
pero cuando ya no infecta, muta. Claro, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? Que está pensando que cuando ya no puede atacar, pues va a tomar otra forma para poder penetrar en el organismo. No, pues claro, ahí hay una estructura finalística, pero que no es, digamos, de un sujeto pensante, sino que es una estructura que tiene que ver, pues, con la propia biología, lo cual involucra, pues, temas de ontología y demás. Ahora, pues, ya que me citaste, pues, algún ejemplo, pues, de personas dedicadas al sistema, como Ernesto Castro, aunque yo creo que la relación de Castro con el materialismo filosófico pues un poco accidental, ¿no? Yo creo que él tiene otra visión de estas cosas, ¿no? Pues yo creo que él es un profesor de tantos cuya manera de destacar y de hacerse notar pues es disfrazarse o llamar la atención, ¿no? Pues un poco tiene más que ver un poco pues con el mundo de la farándula que con la filosofía propiamente, ¿no? Ese estilo. Pero bueno, dejando al margen en este caso, yo lo que sí diría, además bueno, yo dediqué el primer artículo de la revista pues a analizar lo que era el sistema de, bueno, después de su fallecimiento, ¿no? Y la manera en la que fue evolucionando. Yo lo que diría, pues sobre todo es que, bueno, hay una teoría de las oleadas que Sharon Calderón publicó en el año 2003, inspirada en una charla de Bueno, donde va hablando de décadas en las que se va implantando el sistema, ¿no? Y entonces, pues realmente lo que sucedió con el materialismo pues es relativamente sencillo de explicar, ¿no? Puesto que, bueno, se asentó en Oviedo en 1960, era un catedrático con sistema, tenía un prestigio pues en la España de entonces, y lo que él pretendía pues es desarrollar el sistema institucionalmente pues un poco al modo escolástico medieval, ¿no? El tener una serie de profesores en la universidad pues que cada uno impartiera una parte del sistema, ¿no? Esa era, digamos, su idea. Lo que pasa es que la universidad cambió con la transición democrática en España. La universidad se masificó, sobre todo a raíz de la Ley de Reforma Universitaria del año 1983 que impulsó el PSOE. Muchos profesores que no eran catedráticos pues sí alcanzaron esa condición y digamos que bueno pasó a ser un catedrático más. La universidad pues empezó a tomar unos cauces que ya no eran los que hubiera pensado bueno. Entonces, pues empezó a haber competencia dentro de la facultad y aquello terminó, pues, de manera un poco, pues, casi socrática, ¿no? Porque, bueno, en el año 1998, pues, se le pasa la condición de catedrático emérito honorífico, que es una manera, digamos, fina de expulsarle. Los alumnos, pues, hicimos una protesta por aquel entonces. Y, de hecho, bueno, dio su última lección en la universidad en las escaleras de la facultad. Bueno, aquí digamos que fue un poco el colofón pues a su trayectoria universitaria. Wow. Luego pues se utilizaron los cauces de una institución privada como fue la Fundación, donde bueno pues tuvo una etapa muy prolífica. Se había concebido aquello como una academia platónica. Bueno, pues él impartía pues lecciones de lo que luego iba a publicar, del mito de la felicidad, incluso pues lo que ahora estamos recuperando en Metábasis, de cuestiones de nociología materialista. No olvidemos que la teoría del cierre categorial pues quedó incompleta, porque el bueno ya no encontró, digamos, fuerzas para poder completarla, aunque algunos de sus temas aparecían, ¿no? Aparecían pinceladas en libros como El mito de la izquierda, El mito de la derecha, El fundamentalismo democrático y otros. Entonces, en aquella etapa, pues después de los años en los que terminó su época universitaria, pues hasta el año 2010, yo calculo, fue la etapa más prolífica de bueno, ¿no? En cuanto a publicaciones. Luego, pues bueno, ya por la edad también fue perdiendo un poco de fuerza y la cosa decayó, ¿no? Entonces, bueno, con su fallecimiento lo que sucede pues es que no hay una manera canónica tampoco de interpretar el sistema. Bueno, no lo entendió tampoco así el sistema como tal. El sistema no es algo deductivo como el sistema de Hegel o de otros, sino que es un sistema pues que va tomando pues digamos pues unos trocitos de aquí y de allá, no es una cosa cerrada como tal y puede ir cambiando, ¿no? Y ese ir cambiando pues también supone que hay muchas maneras de verlo y de interpretarlo, ¿no? Y seguramente pues eso explica la pluralidad que hoy día vemos, ¿no? Como tú Sí, mismo sí, sí, aprecias.
Completamente. No, sí, de hecho yo, como te digo, me llevo bastantes sorpresas cada vez que charlo con discípulos y o lectores de Bueno. Y te comparto, yo estoy escribiendo un libro, en aquel entonces, hace ya que 2 meses aproximadamente, quise, bueno, hacer una lectura a partir del materialismo filosófico. Yo siendo, la verdad, un poco novato, pues me sugieren que vaya con Carlos Madrid, seguramente lo conocerás. Con él Sí, tengo una charla muy, muy breve, porque solamente es decirle, oye, escribí esto, yo me leí ensayos materialistas a partir de lo que hice, bueno, del inconsciente, pues traté por ahí de jugar con conceptos, dije, pero si estoy mal, por favor, corrígeme para pues no ser el ridículo, simplemente hago las sí, correcciones sí. y ya cambia la situación, porque el libro no es precisamente una lectura del materialismo filosófico, sino es una lectura de muchos sistemas filosóficos sobre el psicoanálisis, ¿no? Entonces no podría dedicarme tampoco exactamente a eso, pero a mí lo que me sorprendió fue algo que no me esperaba, honestamente. Me dice, mira, sí, me hace una corrección, me dice, no digas buenistas, me dice él, aquí con el permiso, seguramente no creo que tenga problemas en decir esto, pero él me dice, no digas buenistas porque ya murió el maestro, di materialismo filosófico, y más aparte me recomienda, la verdad, no recuerdo porque dije, no, es que no puedo darle tanto espacio porque el libro no trata precisamente de eso, pero me recomienda de alguien que está trabajando, por ejemplo, en Slavoj Žižek. Y yo tenía la siguiente pregunta, porque yo digo, Sí, caray, pues el materialismo filosófico ya se metió con todas las teorías, ¿no? Ya tiene una interpretación que de hecho a mí me hace, o me sugiere un texto del Basilisco, se llama, donde sí, Bueno precisamente trata el psicoanálisis, entonces estoy yo por ahí citando a Bueno en esa parte del sí. libro. Y, y a mí lo que me sorprende es que me dice, mira, ya hay una persona trabajando en esto, en el inconsciente, según Slavoj Žižek. Y yo te preguntaría lo siguiente, ya tomando en cuenta todo lo que me mencionas de la pluralidad y los campos de acción, yo te preguntaría lo siguiente, eh, precisamente tu revista, ¿en qué campos ha desbordado más, ha tenido mayor impacto, si quieres verlo así? Por ejemplo, ya me dices que hay una crítica del mismo en Kais, que ya tuve el honor de también poder entrevistarlo en una Sí. ocasión. Este, eh, a Jesús Maestro, precisamente, quien por lo que veo se ha considerado pues, un grande del materialismo filosófico en la literatura. Yo te preguntaría entonces lo siguiente, desde tus publicaciones, ¿hacia dónde ha corrido el materialismo filosófico? Ya veo que en el campo de la política, en el campo de las ciencias. Coméntame un poco más de esto, por favor. Pues bueno, ya te digo, la idea prioritaria pues fue la de recuperar cuestiones que bueno dejó un poco inconclusas, ¿no? Pues empezamos pues haciendo una especie de repaso de lo que había sido pues la trayectoria del sistema, del materialismo filosófico. Yo nunca utilizo la expresión buenista. Yo creo Uh-huh. que buenista era una expresión más bien despectiva que se utilizaba, ¿no? Para Ok, decir los que ok. siguen a Bueno. Pero el propio Bono también rechazaba eso, ¿no? Pues es como lo que aquí que decía Marx, dice, ¿no? Yo, en lo que a mí respecta, yo no soy marxista, ¿no? Sí, sí. Entonces, realmente el materialismo filosófico siempre le dio una objetividad y allá el sistema, pues tenía pues cierta vida al margen de Bueno, ¿no? Aparte de que él fuera pues el autor principal, ¿no? Que era el obrero máximo, ¿no? Pues tanto en la fundación que lleva su nombre, pues como en todo lo que se había hecho, pues él era el impulsor principal, ¿no? Entonces algunos de nosotros pues estuvimos ahí haciendo una contribución modesta, ¿no? Acompañando. Entonces digamos que la cosa iba más allá de Bueno, pero dependía principalmente de él, ¿no? Porque al fin y al Sí, sí. cabo, pues lo que movía el sistema pues era las obras de Bueno, ¿no? Entonces, digamos que sigue siendo, es materialismo filosófico, siempre se le llamó así el sistema. Bueno, pues estaba ahí presente, la cosa ya había desbordado a Bueno, aunque Bueno, pues lógicamente pues seguía actuando, y ahora Bueno ya no está, y entonces pues sigue existiendo el sistema, y hay gentes que lo trabajan, o sea, no es ya de hecho nunca lo fue lo de buenistas, sino materialistas filosóficos, ¿no? Es Ok, perfecto. y respecto pues a la revista, como te digo, pues trabajamos sobre todo el tema de gnoseología al principio, hemos trabajado también temas de política, sobre literatura, también, pero desde una perspectiva, digamos, gnoseológica, ¿no? Pues el Sí, sí, sí. estatuto de la literatura, Ok. que si todos son letras, si hay algo específico de la literatura, si es la ficción o no. Bueno, para maestro, por ejemplo, la literatura tiene que ser algo de ficción.
pero él dice, el ensayo no es literatura. Sin embargo, cualquier crítico literario pues estará en desacuerdo con eso. Ya he visto críticas pues, a maestro en algunas revistas especializadas donde dicen que eso no tiene sentido, lógico. Ensayo, ¿cómo puedes prescindir pues, del ensayo como un género literario? No tiene mucho sentido, ¿no? Otra cosa es, que es algo que discutimos en el Congreso, si el ensayo es una literatura sustantiva, en el sentido pues, de lo que se llama como obras literarias, o es una literatura adjetiva en un sentido genérico, es decir, hablando pues, de literatura, pues no solo pues, de obras como la Ilíada o el Quijote, sino pues también filosofía, historia, o incluso, como decía, bueno, claro, cuando hablaba de literatura sobre la felicidad, pues que también se incluyen los prospectos y los vademecums, ¿no? Porque eso son letras, ¿no? Pues en un sentido objetivo eso es literatura también. Entonces, eso involucra pues muchos campos de muchas disciplinas y claro, eso obliga a una perspectiva noseológica necesariamente. Wow. Entonces, pues claro, luego está el tema de la política también, pero la idea principal pues es que el materialismo filosófico es una filosofía académica en el sentido de que toma la tradición, digamos, para no partir de cero, analiza el presente, pero digamos con cierta distancia, ¿no? Pues por poner un ejemplo que decía, bueno, en un congreso de filósofos jóvenes, que es una institución que lleva ya muchos años en España, informal, digamos, empezó en los años 60 y ha seguido, creo que hasta hoy. Últimamente pues no sigo mucho el asunto, pero creo que todavía sigue. Y entonces en el año 1975, pues se estaba celebrando un congreso sobre teoría y praxis y señalaba, bueno, que claro, acababa de morir Franco, entonces todo el mundo estaba hablando de la muerte de Franco, claro, y bueno, dijo que esto no es el análisis filosófico. El análisis filosófico no es que acaba de morir Franco, a ver qué pasa. Porque lo que pase después de morir Franco, pues para poder analizarlo necesitas mucho tiempo, ¿no? De hecho, pues todavía en la España de hoy podemos ver efectos de la muerte de Franco, ¿no? Sí. Ya simplemente pues el haber trasladado el sepulcro desde el Valle de los Caídos pues a Amigo Rubio, pues ya eso es un efecto de la muerte de Franco más de 40 años después. Y entonces, pues la filosofía no es simplemente pues, el análisis del presente, sino desde ciertas coordenadas, ¿no? Porque el presente no es el aquí y ahora, sino que es gente que se está influyendo unos con otros. Pero claro, esas personas pues tienen diferentes edades y tienen diferentes perspectivas, ¿no? Entonces el presente es una cosa que abarca varias décadas, pues se diferencia del pasado en el sentido pues, de que el pasado influye sobre nosotros, pero nosotros no podemos influir sobre él. Y a su vez nosotros influimos en el futuro, porque la gente, digamos, que está en el futuro, está siendo influida por nosotros, pero ellos ya no nos pueden influir, ¿no? Entonces, la idea del análisis del presente parte de ahí, ¿no? De que hay, pues, unas situaciones que están sucediendo, ¿no? En nuestro presente, pero que no se remontan, pues, al aquí y ahora, ¿no? Pues el análisis periodístico, pues, de un hecho, por ejemplo, el coronavirus, pues no tiene por qué ser análisis filosófico, ¿no? Porque muchas veces son coordenadas de pues lo que se están diciendo unos y otros, de cómo se reparten las culpas, de si va a salir la vacuna o no va a salir. Entonces todo eso es muy confuso y es muy difícil hacer un análisis filosófico, salvo que puedas comparar con otras épocas, ver pues, pues de dónde salen los métodos pues para, digamos, para combatir la epidemia. ¿Qué sentido tiene eso de confinar a la población sana y no a la población enferma, como se ha hecho siempre? Y otras muchas cuestiones que son muy difíciles de analizar, pues si el proceso no está acabado, ¿no? Completamente. Obviamente, pues hay cosas que están sucediendo y puedes comentar, pero puedes comentarlas pues porque ya más o menos pues tienes, como diría Platón, una anamnesis, ¿no? Tienes un recuerdo, tienes una experiencia de otros que te permite ya tener una teoría. Pero obviamente, pues, ir así de frente a hablar del coronavirus, pues es muy complicado, ¿no? Es, yo qué sé, es como se decía en tiempos, ¿no? Vamos ahora a hablar del chavismo, ¿no? El chavismo como alternativa hispanoamericana, ¿vale? Pero eso puede tirar por
otros sitios, ¿no? Y de hecho, Claro, pues el chavismo cuando empezó, pues ya no tiene nada que ver con lo que vemos ahora, ¿no? Entonces, claro. claro, pues, y estamos hablando pues, de unos 20 años nada más, pero claro, es una perspectiva muy, muy frágil, ¿no? Pues, es lo mismo que hablar de la Unión Soviética. Pues no es lo mismo la Unión Soviética cuando estaba Lenin, que cuando estaba Stalin, que cuando estaba Khrushchev o cuando estaba Gorbachev, ¿no? Entonces, claro, la cosa ha ido evolucionando y solamente al final, pues cuando ya pues, el Partido Comunista entregó el poder, pues tienes más o menos una idea de lo que pasó. Y bueno, pues Exacto. es una idea que también necesitas años luego para ver las consecuencias, ¿no? Wow, bastante interesante lo que mencionas, ¿eh? Me es nuevo, novedoso para mí. Yo quisiera preguntarte lo siguiente, ya en relación con lo que comentábamos fuera del aire. Hace no menos de una semana entrevisto a Jorge Vázquez, un alumno de la Universidad de Oviedo, acá de León, Guanajuato, y que, bueno, está en una situación compleja, seguramente la conocerás, donde no se le responde a Sí. los estudiantes por qué se despidieron maestros. Él me comenta que tú has sido de los pilares de España precisamente para el desarrollo de esta universidad y que bueno, por lo que me comenta Jorge, pues la universidad precisamente era una institución que pretendía formar a las personas en el materialismo filosófico en tanto tanto. Es decir, que no había de alguna otra forma, como en otras universidades, digámoslo así, un desarrollo holístico en las clases de diferentes filósofos, sino a partir de la obra de, bueno, pero también me dice algo Jorge Vázquez, me dice que después de años, aproximadamente 2 años, comienzan a cambiar las cosas, donde se empiezan a despedir profesores que podrían considerarse la piedra angular del materialismo filosófico difundido, y que entonces ya quedan profesores que a lo mejor tienen otras capacidades en otras áreas, ¿no? Como la fenomenología de Husserl, la metafísica de Kant, no sé, el idealismo alemán, etcétera. Yo te preguntaría, ¿cuál fue tu relación con el Instituto Oviedo? Y también si pudieras brindarnos un poco tu opinión de lo que está pasando. Bueno, yo fui de los que inició el proyecto, pues allá por el año 2016. La verdad que el proyecto surgió un poco casi casualmente, ¿no? Porque fue todo obra pues, de un empresario mexicano que se llama Juan Antonio García, Sí, que es, bueno, él y otros empresarios de la ciudad de León, pues iniciaron el proyecto este del Instituto Oviedo. Y entonces, claro, es un instituto bueno, vamos, de todos los niveles, pues hasta prepa, ¿no? Hasta, o sí, sea, sí, sí. enseñanza no universitaria, diríamos, ¿no? Como se Ujú. dice aquí en España. Entonces, la idea que ellos tenían para poder destacarse pues, dentro de la ciudad, porque hay instituciones de enseñanza muy prestigiosas, Sí, pues era darse a conocer pues, a través de la presencia de grandes figuras, ¿no? De todas las áreas, ¿no? Yo creo que estuvo por ahí Guardiola, porque de hecho este García pues, fue presidente de un equipo de fútbol en México, los Dorados ajá, de Culiacán, y entonces pues logró que estuviera ahí Guardiola y un entrenador español, Lillo, creo que sí, Lillo, efectivamente. Entonces, pues partiendo seguramente pues de aquellos contactos que tenía, pues él intentó que también pues en el Oviedo pues estuvieran personajes eminentes, como el jugador de Barcelona, Mascherano, y otros muchos. Entonces, la idea suya, cuando surgió el proyecto de la facultad, era la de llevar a Fernando Savater ok. a Oviedo a dar allí una charla. Por lo cual puedes ver que la situación pues era casi en las antípodas, ¿no? Y entonces, al parecer, él estaba en Oviedo con un librero que él conocía mucho y le comentó su proyecto. Y entonces el librero le dijo que por qué no ya contaba con Gustavo Bueno, que estaba ahí en la ciudad y que era muy fácil de contactar, porque Sabater, pues al parecer, pues tenía un caché muy elevado y era difícil de llevar. Y entonces ahí apareció este hombre, se presentó como un gran empresario, que él quería pues dar a conocer, que el instituto, que él se presentaba como un mecenas desinteresado, cosa que también pues es matizable. Y entonces de ahí surgió la idea de la facultad, aunque yo creo que el proyecto eh, se inició con mal pie, sobre todo porque no estaba pensado desde una perspectiva, yo creo, Ujú, realista. Primero de ujú. todo porque se pensó pues, en llevar a profesores extranjeros, entre ellos yo mismo, Íñigo Ngay también,
se había pensado en más personas, pero fuimos nosotros los que desembarcamos allí de inicio. Pero yo, por mi experiencia, no es esa la manera de funcionar de una institución universitaria. Lo que se hace es contar con profesores del lugar y luego pues invitaciones puntuales de extranjeros, ¿no? Porque eso genera pues un agravio. Aparte, bueno, pues la realidad económica, pues y las expectativas salariales de México no son las mismas que las de Europa, evidentemente. Claro, claro. Y, no, de hecho, pues Sí, el sí, salario que nosotros percibíamos, pues desde luego era mucho más alto que el de un profesor mexicano promedio. Evidentemente, pues uno cuando llega ahí tampoco sabe exactamente el salario que tienen. Se puede exacto. sospechar que en México no se va a cobrar igual que en España, pero bueno, necesitas tener una aproximación real. Pero bueno, el caso es que, por un lado, no estaba, yo creo que desde el punto de vista del, digamos, del utillaje, ¿no? No estaba bien pensado, y luego tampoco estaba pensado la cuestión de la implantación, ¿no? Del materialismo filosófico. Ismael Carballo, que fue el director de la facultad, pues en una primera instancia, pues había planteado que la llegada del materialismo filosófico a México pues era comparable pues a la llegada de los exiliados españoles después de la Guerra Civil, ¿no? Citaba a José Gaos, Eduardo Nicol y otros. Incluso pues pues que estaba ya, pues, esto fue en mayo de 2016, que yo estaba ahí presente, la última vez que le vi con vida, pues él planteaba que realmente pues el materialismo filosófico pues tendría un gran impacto en México, pero yo creo que no era una perspectiva realista, primero de todo porque, aunque pues hay gente en México que Sí, sí, lógicamente ya conocía el sistema, sí, sí, pues no había una implantación efectiva pues de que hubiera ya pues una universidad o algún departamento o cátedra donde se impartiera el sistema como tal, ¿no? Eso ya de entrada había gente que lo conocía, entonces pues se podía garantizar pues un mínimo de profesores o de gente que pudiera enseñarlo, aparte de nosotros que viniéramos de fuera, pero no había una institución propiamente. Entonces, para mí, desde luego, pues el planteamiento, que no fue para otros, era empezar de cero, en un sitio pues donde no tienes un auditorio como tal. Y esto tampoco fue contemplado por García propiamente. Él seguramente estaba fascinado con la idea de bueno, de la fundación, de la institución, pero yo creo que él no midió eso, porque seguramente si lo hubiera medido ya de inicio, pues no se habría animado, ¿no?, al proyecto como tal. De hecho, pues cuando empezó la facultad, pues había muy pocos alumnos, fue habiendo pues bajas también, un poco porque la pretensión de los estudios, pues aún, sobre todo dentro de México, pues el costo de las matrículas pues era muy elevado, ¿no? Yo creo que casi, o incluso por encima, pues de una universidad, por lo menos en España, ¿no? Yo creo que es parecido, realmente, teniendo en cuenta pues que la realidad de México es muy distinta. claro, Entonces, eso es cierto. pues claro, si no tienes alumnos, pues el proyecto pues también es deficitario, y realmente pues, bueno, pues yo fui siempre claro con los alumnos, las perspectivas del proyecto, ¿no? Pues había ciertas confusiones entre lo que veían en los vídeos y lo que se decía. Y entonces la sensación pues era de que el proyecto estaba un poco pues siendo dejado de lado, pues entonces yo voluntariamente decidí dejarlo, igual que también Íñigo Ngay. Un poco también pues con pesar, ¿no? Porque yo siempre tuve mucha ilusión en conocer México y bueno, pues la verdad que me sorprendió muy positivamente, pues la ciudad de León pues es una zona muy bien organizada, muy próspera y que te da pues una impresión muy positiva, ¿no? Realmente pues en México no solo hay presente, sino también futuro, ¿no? Si se saben hacer las Claro. cosas. Pero ni la institución propiamente pues era la más adecuada, ni tampoco la situación ni el planteamiento, ¿no? De hecho, pues en el año siguiente, 2017, se presentó la facultad como tal, se erigió un busto a Bueno. Para mi gusto, yo creo que no demasiado pues exacto con la copia no era muy exacta respecto al original y el proyecto era muy fastuoso, aunque yo creo que un poco de cartón piedra, ¿no?
De hecho, pues ya en el 2018, pues todos los referentes que tuvieran que ver con Bueno, pues dejaron la facultad. Incluso se planteó el cierre, por lo que yo sé, en diciembre de 2018. Se volvió a abrir, ya con profesorado exclusivamente mexicano y que no tenía nada que ver con Bueno. Profesores ligados sobre todo a la Universidad de Guanajuato, con orientaciones de corte escolástico, fenomenológico, que es la plantilla que se ha mantenido hasta hoy, por lo que yo sé. No les conozco personalmente, aunque sí tengo buenas referencias de lo que han dicho y demás. Y yo, pues, aunque no crea en el proyecto, pues yo les dije a los alumnos que, bueno, pues en algunos casos, pues sí era muy recomendable que siguiera. Caso, por ejemplo, de Gabriel Alan Lozano. También es licenciado en psicología, si no me equivoco, o tiene algún grado en psicología, por lo que yo sé. Bueno, Jorge Vázquez decidió seguir voluntariamente, aunque yo le dije que, bueno, pues bueno, él estaba estudiando en la UNAM, yo le recomendé pues que siguiera con sus estudios en la UNAM, pero bueno, él decidió seguir ligado a la facultad y por supuesto él es libre de hacer lo que prefiera. Y ahora pues digamos que ha llegado un cierre que dicen definitivo, dejan a los estudiantes pues en una situación muy precaria, porque claro, no completan los semestres y tampoco yo sé si en esa situación pueden proseguir estudios en otro centro o qué va a pasar. Y entonces, pues el proyecto de la facultad, pues bueno, pues ya digo, mal planteado de inicio. Yo creo que ahora por lo menos pues tenía un planteamiento, digamos, más realista respecto a lo que puede ser una facultad de filosofía en México. Aunque yo creo que siempre tuvo ese lastre y sobre todo pues que para una institución como el Oviedo pues no resultaba viable, ¿no? Ni respecto pues al beneficio económico, porque el proyecto, por lo que yo sé, siempre fue deficitario. Incluso pues respecto al impacto, digamos, en la sociedad, ¿no? Que ayudase pues a hacer más famoso al Instituto Oviedo. Yo creo que nunca se lograron ninguna de los dos objetivos. Y bueno, pues por desgracia ha llegado un triste final que podría decirse que es casi la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Por parafrasear a García Márquez. Pero bueno, realmente yo creo que a pesar de que el proyecto, pues como tal, pues no llevaba ninguna parte, se ha permitido que nos conozcamos muchas personas que tenemos pues un vínculo común y yo creo que pues bueno, de hecho pues ha seguido trabajando, ¿no? Jorge Vázquez ha colaborado conmigo en la revista y bueno, pues no hay que menospreciar de todas maneras lo que se haya podido lograr, pues a pesar de que el proyecto no fuera bueno. Wow, bastante interesante todo lo que mencionas. Ya para finalizar esta entrevista, José Manuel, Sí. no sé, algunas palabras que quieras decirle al público, alguna invitación, por supuesto, a que lean la revista, que se tomen el tiempo de buscar por ahí algún ensayo de interés, alguna publicación y también no sé si quieres invitar a la gente preparada en el materialismo filosófico a que participe, no sé, lo que tú busques. Bueno, por supuesto, la web de la revista pues es revistametabasis.com, muy fácil de Sí, encontrar. vamos a dejar aquí abajo el link. Ajá. Muy bien, sí, pues sí, invito a todo aquel que quiera colaborar, pues que se ponga en contacto con la revista, pues en la web aparecen medios de contacto, normas de publicación, pues aparecen también noticias de lo que se hace, publicaciones en prensa, algún video, pues a veces pues comentando algún tema, sobre todo pues cuando sale algún número, congresos como este de febrero. El año que viene pues queremos seguir con los congresos. Sí. Todavía no tenemos tema fijo, aunque probablemente lo dediquemos al periodismo, lo cual pues estaría muy bien, sobre todo para ver la diferencia entre lo que es un análisis periodístico y el análisis filosófico del periodismo, ¿no? Por así decirlo. Claro, claro. Aunque todavía no es definitivo el tema, ¿no? Es solamente pues una idea. Y sí, desde luego, pues invitar a todo aquel que quiera colaborar, pues a sumarse al proyecto, ¿no? Muy bien, José Manuel, pues muchas gracias por este diálogo, entrevista y pues espero que tengas buen día y seguramente el espectador se quedará como yo satisfecho con esta entrevista. Muchas gracias, hasta luego. Pues muchas gracias a ti, Alejandro, por la oportunidad. Venga, que tengas buen día también. Gracias.